I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. No olvidemos quedarnos en casa, que es importante, chiquillos, quedarnos en la casa, respetar la cuarentena, no salir. Yo sé que tienen ganas de salir a jugar y andar en bicicleta y hacer todas esas cosas que hacían antes, pero tenemos que quedarnos en casa, por el bien de ustedes y por el bien de todos. ¿Ya? Perfecto. Bien. Para la semana de hoy, ¿no es cierto? Tenemos las clases 11 y 12 y vamos a hablar por qué los derechos generan deberes en las instituciones y en las personas. La semana pasada hablábamos, recuerdan, de los derechos y hablamos de los derechos que están consagrados tanto en la Constitución como los derechos universales, o primero los derechos universales y después los derechos consagrados en nuestra Constitución Política del Estado. Pues bien, pero esos derechos también tenemos que tener deberes. Como ya se sabe, ¿no es cierto?, los derechos están establecidos, como ya decíamos, en la Constitución. Pero ¿qué pasa con los deberes? Entonces, cuando hablamos de deberes, ¿qué son los deberes? Entonces, cuando nosotros pensamos qué son los deberes, entonces podemos decir aquí en el glosario que el deber es la obligación moral que tiene una persona, o se tiene con una persona, un derecho o una condición que debe ser cumplida. En otras palabras, nosotros, el Estado, las agrupaciones o las instituciones y las personas tenemos el deber moral, ¿qué significa eso? Que debe estar entre nosotros, entre nuestros principales valores, el respetar los derechos de los demás. En el fondo es eso. Si yo quiero que me respeten mis derechos, yo también tengo el deber de respetar los derechos, pero también debo de cumplir con esos derechos. Ya vamos a ver algunos ejemplos para que les quede más claro. Por lo tanto, es importante cumplir esos deberes, ya que de esta forma se aporta el bien común y una convivencia social justa y armónica. O sea, ¿qué es el bien común? El bien para todos. O sea, si yo respeto los derechos y cumplo con los deberes, entonces estoy aportando para que todo sea mejor. ¿Ya? Aportamos el bien común, ya vamos a ver algunos ejemplos que están en su libro, que están en su texto, y allí vamos a visualizar mucho mejor. En el recurso 1 vamos a ver deberes asociados a algunos de los derechos presentes en la Constitución. Hay el derecho, ¿no es cierto?, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Eso lo consagra el artículo 19, numeral 8 de la Constitución Política del Estado de Chile. ¿Qué dice? Vivir en un ambiente libre de contaminación. ¿Cuál es el deber? El deber del Estado es de velar para que estos derechos no sean afectados y tutelar la preservación de la naturaleza. Esto se ha discutido mucho, ¿ya? Porque en Chile hoy en día, ¿no es cierto?, no estoy hablando de lo que está pasando hoy día en Chile, sino que cuando hablamos de lo que está o lo que ha ocurrido en Chile, por ejemplo, allí en el sector de Ventana, donde hay una serie de empresas que están produciendo una gran cantidad de contaminación. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es más importante, la fábrica o las personas? Por esa razón, ¿no es cierto?, algunas fábricas se han cerrado, a otras le han sacado multa, porque la contaminación es altísima. Se han creado organismos que antes de instalar una empresa, se tiene el Estado ve si esta empresa va a contaminar o no va a contaminar. Y no solo hablamos contaminación como el smog, sino que también está la contaminación visual y también está la contaminación acústica, vale decir, ¿no es cierto?, aquellos que emiten ruido. No podríamos estar, ¿no es cierto?, pensando en que aquellos mucho ruido también nos hace daño, y no podríamos pensar que si hay un taller al lado de mi casa que está emitiendo mucho ruido, bueno, yo tengo el derecho a no vivir en un ambiente contaminado. ¿Se entendió? Bien. El otro, el derecho a la protección de la salud. El Estado protege la libre e igualdad acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y la rehabilitación del individuo, de tal manera, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos derecho a la salud. Por eso, ¿no es cierto?, las personas, por supuesto, ¿no es cierto?, hay algunos, si yo tengo una ISAPRE voy a pagar por mi salud, lamentablemente así, pero aquellas personas que no tienen ningún recurso, también tienen el derecho de ser atendidas. De ahí
está, ¿no es cierto?, el control del niño sano, las vacunaciones, etcétera, etcétera. 16. La libertad de trabajo y su protección. Se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad idónea del personal. ¿Ya? La libertad de trabajo. Antiguamente, las personas, por ejemplo, cuando postulaban a un trabajo y mandaban su currículum, ¿no es cierto?, los antecedentes, decía, le pedían una foto. Ahora no. ¿Por qué no? Porque resulta que no puede pensar, ¿no es cierto?, que una persona por sus condiciones físicas se puede ser discriminada. Entonces, cualquier persona tiene derecho a al trabajo y por ende, ¿no es cierto?, el Estado tiene el deber de proteger. Veamos, ¿no es cierto?, los derechos. Más de alguna vez ustedes han ido al consultorio y han visto a lo mejor este cartel que está allí pegado y se le dice exige tus derechos. ¿Qué deberes se desprenden del derecho a la salud? ¿Ya? ¿Qué derechos se desprenden? Ahí no vamos a leer el documento, pero ahí ustedes los tienen para leer. En el recurso 3 dice, ¿qué deberes tienen las personas y las instituciones con respecto al derecho a la educación? Esto es importante. Esta infografía muestra los deberes y las responsabilidades que tienen las personas, las instituciones, el Estado con respecto al derecho de la educación. Fue elaborada con la información extraída de la Constitución Política y la Ley General de Educación. Entonces, las madres, los padres o los tutores tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos, el derecho de, ¿lo cierto? Los papás no pueden decir, no lo voy a mandar a la escuela, porque tienen el derecho de mandarlo, pero también tienen el deber de hacerlo, ¿ya? Y lo otro, los niños y niñas tienen el derecho al acceso y permanencia en la educación, y que su calidad, ¿no es cierto?, se respete en ellos su idoneidad. Ahora, ¿cuál es el deber de ustedes? Estudiar, hacer las tareas, asistir a clases, etc. Ahora, no estamos en un periodo, ¿no es cierto?, que se pueda asistir a clases, pero ¿cuál es su deber? El deber, ¿no es cierto?, de hacer las actividades que cada uno de los profesores le estamos enviando. Ese es su deber, hacerlo. ¿Se entendió? El Estado tiene el deber de promover y asegurar el acceso a la educación a en todos sus niveles. ¿Qué significa eso? Que el Estado, ¿no es cierto?, aquí en Chile, la obligatoriedad de la educación es a nivel prebásico, básico y medio. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de contar con los recursos y si no los tiene, ¿no es cierto?, proveerse esos recursos. Por ejemplo, en Azapa no hay todas las escuelas para atender a todos los niños que viven en Azapa. Por lo tanto, a esos niños, ¿qué se les hace? Se les paga una movilización para que ellos puedan venir a la ciudad. ¿Qué otra cosa? El Estado permite que todo, aquí la Constitución dice, todos los niños tienen derecho. No importa si sean chilenos o extranjeros, todos tienen derecho a la educación. Por lo tanto, el Estado debe garantizar un sistema gratuito. A ustedes se les dan el libro, el texto, ustedes no pagan, por lo tanto el Estado debe asegurar la gratuidad de la educación. Pero también es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación y de proteger a los niños y niñas. Es deber de la comunidad, ¿no es cierto?, el contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. O sea, todos debemos que contribuir a la mejor educación. ¿Estamos entendiendo? Perfecto. ¿Ya? Permítame que me haya detenido, ¿no es cierto?, en esto. Y las actividades para la primera clase dice, selecciona uno de los derechos, de los recursos, el 1, recuerden, derecho y un ambiente libre de contaminación, etc. Y piensa en acciones que debe realizar el Estado, vale decir, todo el Estado, no estamos hablando de gobierno, ya dijimos que gobierno y Estado no es lo mismo, ¿ya? El gobierno son las personas que gobiernan el Estado somos todos nosotros con sus distintas instituciones, las instituciones y las personas para hacer cumplir este derecho. O sea, para hacer cumplir, ¿cómo tenemos que obrar? ¿Ya? ¿Qué acciones debemos tomar?
2. Con respecto al recurso 2, ¿por qué cree que por ley todos los centros de salud del país deben mostrar de manera visible la Carta de Derechos y Deberes de los pacientes? ¿Por qué creen ustedes que debe estar esa carta que salía allí en el recurso 2? 3. A partir del recurso 3 menciona un deber del Estado, de las instituciones y las personas con respecto al derecho de educación. Menciona un deber del Estado. ¿Cuál es un deber del Estado? ¿Cuál es un deber de las instituciones? La escuela es una institución. La municipalidad es una institución. Y de las personas, vale decir, padre, mamá, los niños, ustedes mismos, con respecto al derecho a la educación. Y 4, a partir de lo estudiado, ¿cuál crees que es el principal deber que tiene que cumplir el Estado, las instituciones y las personas para lograr el bien común y una convivencia social justa y armónica? ¿Cuál creen ustedes que es el principal deber que debe cumplir el Estado? ¿Cuál creen que es el principal deber que debe de cumplir las instituciones? ¿Cuál creen ustedes que es el principal deber que deben cumplir las personas para lograr un bien común, para que todos vivamos en armonía y una buena convivencia social justa y armónica? Perfecto, ya espero que le haya quedado claro. Vamos ahora a las lecciones 12. ¿Por qué las personas deben cumplir con sus deberes? ¿Por qué las personas deben cumplir sus deberes? Como estudiamos el tema anteriormente, cuando el Estado garantiza el cumplimiento de los derechos establecidos por la Constitución, está cumpliendo con su deber y su responsabilidad. Por su parte, las personas, dice, en la vida cotidiana también deben de cumplir con los deberes y responsabilidades, ya que de esta forma contribuyen al bien común, ¿ya? Aquí hay una historieta muy linda, no se la voy a leer todo, pero aquí hay dos personas, ¿no es cierto? Mateo y Constanza son buenos estudiantes, aportan en sus casas, eso quiere decir que ayudan en los deberes de la casa, además de niños, son niños ejemplares, ¿no es cierto? Digamos, podrían ser unos superhéroes, pero también, ¿no es cierto?, en sus casas cuando hay que tomar alguna decisión, dan su opinión, o sea, ellos opinan, pero en forma respetuosa, no tienen que gritar, sino que respetan la opinión de los demás o la opinión de la familia, pero también en el colegio ayudan a limpiar los espacios comunes después de alguna actividad, y en el caso en el barrio, ¿no es cierto?, en su población o donde viven, promueven todos que se sientan integrados. Cuando ven un caso de discriminación, ellos van a denunciar, va a decir, ellos no discriminan, son niños realmente respetuosos. Pero, ¿no es cierto?, la lección dice, a pesar de su buena actitud y ganas de hacer de su ciudad un lugar mejor, a veces se sienten tristes y cansados porque a los demás no les interesa ser buenos ciudadanos y se dan cuenta que al cumplir con sus deberes todos pueden ser superhéroes. Por ejemplo, si este personaje no rayara las paredes estarían limpias. Si esta persona, señora, no tirar la basura, ¿no es cierto?, a la calle, ¿cuántas veces, ¿no es cierto?, el camión de la basura dice pasa desde las 9 hasta las 12 de la noche? Y hay algunas personas que sacan la basura en la mañana. Si el camión pasa en la noche, por supuesto que esa basura va a ser rota por los perros, etc. Y si ya pasó el camión de la basura y yo no la alcancé a sacar, ¿por qué la voy a sacar? Pero hay algunas personas que sacan la basura, que eso significa pasadía por medio. Entonces, nosotros tenemos deberes que cumplir. Espero que hayan entendido y veamos, ¿no es cierto?, cómo ayudan los deberes a la reciprocidad y la solidaridad social. ¿Qué es reciprocidad? Se dice a las acciones o sentimientos que hay entre dos personas, de forma que cada una de ellas realiza la acción que la otra recibe y recibe la que otra realiza. En otras palabras, si yo, ¿no es cierto?, ayudo, la otra persona también me va a ayudar. O sea, eso es recíproco, ¿ya? La siguiente fuente explica que cumplir que con los deberes ayuda a mantener unida la sociedad. Quien tiene el derecho también tiene deberes. Eso ya lo vimos, ¿no es cierto? Eso se justifica en la referencia a la reciprocidad. Mi vecino, si me respeta mis derechos, yo tengo que respetar los derechos de él, ¿no es cierto?
De esta manera podemos tener una cohesión social, que es decir, la cohesión, lazo que une los distintos miembros de una sociedad. O sea, somos mucho mejores. O sea, el barrio es más unido. Podemos hacer cosas juntos. Por ejemplo, ¿por qué a veces vemos en el curso? Ya, nos vamos y resulta que la sala está sucia. Ah, no, es que yo no la ensucié. ¿Y por qué no entre todos hacemos el aseo y limpiamos? Eso es ser algo, ¿no es cierto? Eso significa una cohesión social. Si todos trabajamos de esta manera y tenemos esta mentalidad, vamos a ser mejores, ¿ya? Tenemos deber con el medio ambiente. Esta imagen forma parte de la campaña del Ministerio de Medio Ambiente en 2018. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, cuando utilizar las bolsas reutilizables y ya no haber más bolsas plásticas, cuando olvidas de llevar tu bolsa reutilizable, la tierra, ¿qué le pasa a la tierra? Se entristece, ¿ya? Eso es lo que se está hablando allí. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestro medio. Vamos a ver a las preguntas entonces. ¿Por qué los protagonistas del recurso 1 se sienten tristes y cansados? ¿Cree que el cumplir con los deberes aportamos a contribuir a una sociedad mejor? ¿Qué creen ustedes? De acuerdo al recurso 2, ¿por qué cumplir con los deberes y responsabilidades beneficia a la sociedad? Da un ejemplo. ¿Por qué nosotros, si cumplimos nuestros deberes, va a beneficiar a la sociedad? Va a beneficiarnos a todos. Y con respecto al recurso 3, ¿qué tipo de fuente es? ¿Ya? ¿Qué fuente es? ¿Una fuente escrita, historiográfica? ¿Es una fuente de primaria, secundaria? Eso lo tienen que ver ustedes, ¿ya? ¿Por qué el personaje de las imágenes le ha fallado al planeta? ¿Por qué creen ustedes que le ha fallado? ¿Cómo cumples tú con este deber con el medio ambiente? ¿Cómo cumplen ustedes el deber con el medio ambiente? Cuando van a comprar, ¿llevan su bolsa? Piensa. 4. En tu cuaderno escribe 2 deberes que tienen las personas por cada uno de los siguientes derechos. Derecho a la educación. ¿Ya? Por ejemplo, como está acá. Derecho a la no discriminación. Entonces, tú tienes que escribir, ¿ya? Respetar a todas las personas, denunciar situaciones de discriminación. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, ustedes, con respecto a lo que se le está pidiendo, ya cada uno de los siguientes derechos: la educación, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y el derecho de opinar libremente. Entonces ponen derecho a opinar libremente y ustedes tienen que colocar los 2 deberes, ¿ya? 2 deberes. ¿Ya? Derecho a opinar libremente. Quiero decir, o sea, yo puedo decir todo lo que quiero, pero también tengo que aprender a escuchar a los demás. ¿Se entendió? Bien. Esto es, espero que tengan una buena semana y que se cuiden. Nos vemos la próxima semana.